Muchas gracias, Fabio. Buenas noches. Es un placer para mí estar con vosotros en la jornada científica por el aniversario del Departamento de Salud Mental en Familia del Hospital Hermílio Valdizan. Saludo a todos los presentes y a mis compañeras de mesa, Valentina Albertini y Alejandra González, y permíteme un saludo especial a Dr. Fábio Vega Galdós y a su equipo por me haber invitado a estar aquí hoy. Espero que me estén oyendo bien. Yo soy portuguesa, por eso soy fluente en portugués, pero nada en español. Así que os pido alguna comprensión para mi portuñol y si no lo entienden algo, al final podremos aclarar con las preguntas. Voy a intentar hablar despacito, que es una cosa muy rara en mí, pero voy a intentarlo. Solo hacer una breve presentación. Entonces, mi nombre es Alda Portugal, vengo de Portugal y he nacido en una ciudad en el centro de Portugal llamada Nazaré. Es una ciudad muy pequeña, pero muy bonita, con una playa encantadora, pero en los últimos años se ha tornado famosa por sus olas gigantes. Surfistas de todo el mundo vienen a Nazaré para hacer el surf y poner su vida en peligro, como pueden ver en esta foto. Pero hoy yo no vivo en Nazaré, yo vivo en Madeira, que es una isla muy bonita cerca de Canarias, cerca de Marruecos. Y aquí es una foto de Funchal, que es la principal ciudad de Madeira y donde yo vivo. Y es también una ciudad conocida por su belleza natural, por su clima y también por ser la isla de Cristiano Ronaldo. Entonces seguro que esto va a ser una referencia que van a entender. Desafortunadamente, de Perú conozco apenas Miraflores en Lima y solo a través de las belísimas palabras y historias de Mario Vargas Llosa, que es un autor que me encanta. Así, Perú existe en mi imaginario hace muchos años y por eso agradezco la oportunidad de poder estar aquí con vosotros, con el pueblo de Perú, y muchas gracias por eso. Entonces, a trabajar. Voy a empezar hablando de la pandemia y sus implicaciones sistémicas, después de los efectos de la pandemia en la familia y su desarrollo normativo. Después de esta introducción más teórica, voy a presentar algunas investigaciones hechas durante la pandemia para explorar el impacto de COVID-19 en las familias. Y por fin, haré una breve conclusión con algunas reflexiones sobre el tema. Pues, para empezar, yo tengo un reto para vosotros. Vamos a ver cómo va a funcionar. Os gostaria de preguntar qual piensan ser actualmente el porcentaje aproximado de personas infectadas por COVID-19 en el mundo. Solo tienen que, mediante su móvil o su ordenador, acceder a este site y poner este código, ¿vale? Y van a encontrar una pregunta con 4 opciones de respuesta y pueden, por favor, escoger una. Yo voy a ver cuando alguien... Ok, ya tenemos una respuesta. Alguien ha sido muy pronto a acceder a Menti. De repente si dejamos la dirección de nuevo, Alda, para que lo puedan poner en el chat. Claro, perdónenme. Aquí está. Voy a escribir aquí. Y el código también para poder... Ay, perdona. El código está aquí arriba de la... Aquí pueden ver 388. ¿Consiguen ver aquí arriba? Sí. Ya está. Ingresen por favor a www.menti.com, código 388-42800, para poder hacer esta interacción en línea, ¿no? Sí. Es una conferencia 2.0, interactiva plena. Verdad.
Ya tenemos 21 respuestas. Podremos esperar un poquito más, un minuto, a ver. Okay. El 30% está ganando y solo 5 personas han dicho 6 o 3%. Pienso que hay una tendencia clara, ¿no? Del 30% que va muy adelante. Muy bien. Muy bien, pienso que os agradezco a todos por la participación. Hemos tenido 50 personas que han respondido, pero me parece que la tendencia se va a mantener la misma, ¿no? La mayor parte piensa que la pandemia o que las personas con COVID ya están en el 30% del número mundial. Pues pido disculpa, pero voy a avanzar, así tenemos solo una idea. Pues bien, actualmente en el mundo más de 220 millones de personas han sido infectadas por el virus. Y estos son datos oficiales, porque seguro que hay personas que han sido infectadas, pero que no han sido confirmadas como habiendo tenido el virus. Así que solo representa 3% de la población total del mundo, ¿vale? Entonces, solo 2 personas han escogido la respuesta correcta. Es en verdad una porcentaje muy pequeña si pensamos en el número total de población mundial. Entonces, la conclusión que podemos sacar es que la pandemia ha afectado más a las personas que la enfermedad propiamente dicha. O sea, solo 3% de las personas ha tenido COVID, pero toda la población mundial ha vivido una pandemia. Y tal vez por eso se explique porque la mayor parte de las respuestas sugieren que 30% ha tenido COVID. ¿Y por qué? Porque debido a las medidas de prevención, de contención de la propagación del virus, como por ejemplo comportamientos de higiene personal diferentes, utilización obligatoria de mascarilla, la obligación de distanciamiento social, escuelas que cerraran, trabajar de forma remota. Entonces, la pandemia por COVID-19 ha tenido consecuencias a todos los niveles sistémicos, pensando en un nivel individual, con el agravamiento, por ejemplo, de la salud mental de cada uno, a un nivel familiar, por ejemplo, con la amplificación de las dificultades de comunicación, y también un nivel más sociocultural, por ejemplo, con el aislamiento de las relaciones personales, el miedo generalizado, entre otros. Así, cuando pensamos en COVID y en la pandemia, pensamos en un estresor que ha afectado niveles desde los más micro hasta los más macro, pasando por el individuo, la familia, la comunidad y la cultura. Entonces, reflejar y investigar sobre cada uno de estos niveles sistémicos es muy importante, pero hacer un zoom en las familias es particularmente relevante. ¿Y por qué? Porque la familia es la unidad social primaria a partir de la cual se forma la sociedad. Así que estudiar la familia durante la pandemia permite comprender el funcionamiento individual y social del lugar donde vivimos. Y es por eso que ahora vamos a hacer una viaje sobre el ciclo vital de las familias y cómo las tareas específicas de cada etapa se puede haber quedado afectado con la pandemia. La familia, como vosotros saben, está compuesta por individuos que están en constante interacción y cambios en uno de ellos conllevan a cambios a los otros. Y esto va ocurriendo a lo largo de su ciclo vital.
Si pensamos en el embrión de la familia, podemos empezar por la pareja. Entonces, la primera etapa va a ser la formación de pareja. Después, la familia con hijos pequeños. Después, hijos en la escuela, hijos adolescentes y al final, hijos adultos o el nido vacío. Entonces, este ciclo vital de desarrollo familiar se caracteriza por incluir dos tipos de crisis. Crisis normativas, como por ejemplo el nacimiento de los hijos, el matrimonio, pero crisis también no normativas, como por ejemplo muertes, separaciones o enfermedades. Así que cuando pensamos en COVID-19 y en la pandemia, tenemos que pensar en una crisis no normativa, porque es un evento inesperado y externo a la vida familiar que es generador de estrés y que puede poner en causa las tareas específicas de cada etapa del ciclo vital. Entonces, ¿qué cambios han ocurrido durante el ciclo vital de la familia durante el confinamiento debido a la pandemia de COVID-19? Vamos a empezar con la formación de pareja y vamos a empezar pensando en las parejas donde todavía aún no había cohabitación durante el periodo más grave de la pandemia, donde el confinamiento ha sido obligatorio. Pues en este caso se han retrasado proyectos de contraer matrimonio, por ejemplo, o de vivir juntos. También dificultades de comunicación a la hora de manejar conflictos. Estas parejas han vivido sobre todo lejos uno de otro, con distanciamiento social obligatorio y porque no cohabitaban, vivían lejos unos de otros, así que manejar conflictos a la distancia no es tan sencillo. Y también una mayor virtualización de los contactos, que no es una cosa negativa, pero el problema de la virtualización de los contactos es que pone la comunicación en un nivel muy restrito. Se pierde la riqueza de la comunicación cuando interactuamos a través del ordenador, a través del móvil, tal como mis colegas, mis compañeras han referido en sus presentaciones. Para parejas donde sí hay cohabitación, hemos verificado que se han retrasado proyectos de tener hijos y también el agravamiento de patrones negativos de comunicación y de relación. Por ejemplo, en parejas donde ya había violencia psicológica, se ha creado un espacio para haber también violencia física. Cuando pasamos para la etapa siguiente, familias con hijos pequeños, vemos que ha habido una menor participación de los padres en las actividades del embarazo de sus mujeres. Por ejemplo, no poder asistir al parto de sus hijos. También hubo un menor apoyo de la familia extensa, como los abuelos, para cuidar de los niños, porque los abuelos y las abuelas hacían parte de la población de riesgo, entonces no podrían quedarse junto de sus niños. Y también una dificultad de conciliación entre la familia y el teletrabajo, porque dar atención a un niño es muy difícil cuando también se tienen que cumplir las tareas del teletrabajo. Pensando en las familias con hijos en la escuela, una de las principales tareas que se ha quedado en peligro ha sido la promoción y socialización de los hijos, que en esta etapa empiezan a quedarse con otros niños de su edad, pero debido al cierre de las escuelas y el aislamiento social no ha sido posible. También la difícil conciliación entre el teletrabajo de los padres y la supervisión, la orientación de la enseñanza de los hijos, que ahora tenían clases a través de la teleescuela.
Y aún el uso masivo de tecnologías de información y de comunicación en el contexto familiar. Ya hablamos muchísimo de eso hoy aquí, relacionado con la terapia. Y la verdad es que todos sabemos que las TIC están cada vez más presentes en la vida de las familias, pero durante la pandemia ha ocupado un espacio muy mayor. Así que es importante saber poner las TIC en su lugar. Si no, lo que pasa es que en la etapa siguiente hay una mayor probabilidad de adición a las TIC. ¿Por qué? Pues si pensamos en la adolescencia, esta es una etapa donde la socialización es una prioridad. Si las TIC son el único medio de socialización, va a haber una mayor probabilidad de adición a estas tecnologías. Otra tarea muy específica y muy típica de la adolescencia son los conflictos entre hijos y padres. Eso es normal. Pero durante la pandemia los conflictos han sido más intensos y más frecuentes. ¿Por qué? Porque la familia no ha podido mitigar sus efectos con otras actividades extrafamiliares. Y también se ha generado una menor percepción de autonomía por los hijos, ya que no fue posible sus interacciones presenciales con sus padres. Y esto tiene consecuencias para la negociación del poder y de los límites tan típicos en esta etapa del ciclo vital. Por fin, pensamos en la familia con hijos adultos. Se ha verificado un retraso de la salida de los hijos del hogar de sus padres y consecuente retraso para el reencuentro de la pareja. Las universidades también se han cerrado y los hijos más viejos han volvido a casa de sus padres. Y esto tiene consecuencias para la pareja, para que se puedan reencontrar, que es también una tarea específica de esta etapa. También se han verificado más preocupaciones por la salud y por la posibilidad de infección debido al virus, porque en esta etapa del ciclo vital tenemos personas más mayores que son población de riesgo. Y también una menor confianza en los sistemas de salud, debido, por ejemplo, a las teleconsultas o al aplazamiento de consultas. Y también se ha verificado que los duelos han sido más dolorosos, pues requieren rituales nuevos. Por ejemplo, aquí en Portugal, el número de personas que era posible quedar en los servicios funerarios era muy pequeña. Así que el último adiós al familiar y al amigo ha sido más difícil porque muchas personas no les ha sido posible estar en esta despedida. Entonces los duelos también son más dolorosos. Así que la comunicación ha sido una de las dimensiones del funcionamiento familiar que se ha visto más afectada por todos estos cambios. Pero también es la herramienta más importante para hacer frente a la pandemia. Porque, como José Gameiro, que es un psiquiatra portugués, ha dicho, la comunicación humana consiste en un flujo de potencial informativo, afectivo y operativo, que es recíproco entre sus miembros y que es capaz de aumentar el crecimiento y el cambio cualitativo de las personas. Así que comunicar durante la pandemia permite que los niños comprendan qué es COVID, ¿no? Y que conozcan los medios para mitigar su propagación. También que permite manejar las emociones negativas sobre la enfermedad. Permite que la pareja debata sobre diferentes perspectivas hacia el problema. También permite evaluar la vulnerabilidad de cada uno de los miembros de la familia hacia el riesgo de contraer la enfermedad. Y también permite que hayan debates sobre la necesidad de renegociar roles y funciones en la familia, ¿vale? Entonces la comunicación es un proceso clave para que las familias hacen frente a la pandemia.
Y ahora que ya os he hablado desde un punto de vista, vamos a ver desde un punto de vista, perdóname, ya he hablado de un punto de vista teórico, vamos a ver ahora desde un punto de vista empírico, ¿vale? ¿Qué nos dicen los estudios? Como vosotros saben, COVID-19 es la gran pandemia del siglo XXI, así que es una importante oportunidad para la psicología científica de estudiar sus efectos en la vida de las personas, de las familias y de la sociedad. Y se han realizado muchísimos estudios durante este periodo. Así que, delante la dificultad de seleccionar los estudios más relevantes para presentar hoy, he decidido escoger investigaciones en las cuales yo estuve directa o indirectamente involucrada. Entonces, os voy a presentar dos grupos de investigaciones. Investigaciones relacionadas con el sistema familiar y investigaciones más centradas en la pareja, ¿vale? Claro que hay mucho más para mostrar, pero me parece, con el tiempo que tenemos, más sencillo enfocarme en lo que yo he estudiado porque es más sencillo para mí de explicar. Entonces, vamos a empezar con los estudios de familias y COVID. Entonces, yo y una compañera de la Universidad de Lisboa, Carla Crespo, somos las orientadoras científicas del doctorado de Joana Arsenio. Joana tiene como objetivo explorar la transición para la parentalidad de padres, de madres, de abuelos, de abuelas durante la pandemia. En el ámbito de este estudio de doctorado han sido hechos dos tesis de máster, una sobre la percepción del padre y otra sobre la percepción de la madre, sobre cómo ha sido volverse padre y cómo ha sido volverse madre. Han sido dos estudios cualitativos, donde se ha hecho una entrevista y han sido puestas muchas cuestiones, pero solo voy aquí enfocarme en una, que es cuál ha sido el impacto de pandemia de COVID-19 en volverse padre. Los padres han referido aspectos positivos, pero también aspectos negativos. A ver, un aspecto negativo ha sido la impotencia y la injusticia por haber sido obligados a alejarse durante el preparto y durante el parto. Deciros que este estudio ha sido realizado en Portugal y durante un periodo de tiempo en los hospitales públicos no era posible el padre quedarse con su mujer. Con la madre de su hijo. También los padres han referido un alejamiento y cambios en las rutinas y rituales con sus familiares más extensos. También más ansiedad, más miedo y más estrés. Y también han hablado de dificultades económicas. Positivamente han dicho que se ha generado una mayor cercanía y disponibilidad para quedarse con sus parejas y con sus bebés por cuenta del teletrabajo. Si no fuera el teletrabajo, no podrían quedarse tanto tiempo en sus casas. También han referido un ritmo de vida más tranquilo y también han dicho que había una mayor ayuda entre sí y su compañera, entre sí y la madre de sus niños. Y también la creación de nuevos rituales para sentirse más cercanos de sus familias y de sus amigos, como por ejemplo a través de las TIC. Aquí están algunas frases de padres. Entonces, un padre nos ha dicho sobre el parto, y esto tiene que ver con el impacto negativo, que estaba muy nervioso. Dejamos de hablar a las 3 de la tarde y la niña nació a medianoche. Yo no sabía nada ni podía llamar a nadie. Otro padre, sobre la relación con su pareja, nos ha dicho, ella lloraba por todo y por nada. A veces ha sido más difícil hacer frente a las emociones de mi mujer que a las de nuestra niña. Desde un punto de vista más positivo, un padre nos decía
teníamos un ritmo más tranquilo, pero porque había menos cosas que hacer, menos vida social. Y otro padre, sobre no tener visitas después del nacimiento del bebé, decía que queríamos quedarnos solos con el bebé para tener tiempo de conocer esta nueva realidad. Así que la pandemia ha sido buena por eso. A ver, ¿y las madres? ¿Qué han dicho las madres? Las madres han identificado también aspectos negativos y algunos aspectos positivos. De los aspectos negativos, han dicho que tenían muchos sentimientos de lástima por sus maridos no haber participado en las consultas preparto. También han manifestado insatisfacción con el sistema de salud, porque, como os he dicho, en los hospitales públicos el padre no podría estar, pero en los centros de salud privados las restricciones eran un poco diferentes. Entonces muchas madres escogieron el privado para poder tener sus maridos a su lado. También han referido que tenían mucho miedo de contagio por COVID-19, porque sí, cuando entraron en el hospital, si tenían un test positivo a COVID, supondría que tenían que quedarse 2 semanas alejadas de sus bebés. Entonces, esto era algo que era difícil para ellas. Y también el alejamiento de familia extensa en el posparto. Aspectos positivos: quedarse más tiempo en el hogar con el padre del niño, no recibir visitas en el hospital y tampoco en el hogar, poder hacer un acompañamiento más cercano al bebé, y es eso. Entonces, algunas frases de las madres. Una madre, cuando habla del impacto negativo, nos ha dicho: muchas personas de mi familia aún no han conocido a mi bebé por el COVID-19. Todos estamos muy tristes, pero no podemos hacer nada al respecto. Y otra madre nos ha dicho que estoy muy preocupada con las consecuencias del uso de mascarilla para el desarrollo de mi bebé. ¿Cómo va a aprender a hablar si no puede leer los labios? Desde un punto de vista más positivo, una madre nos ha dicho: ha sido bueno tener nuestra casa para nosotros, sin un montón de visitas. Así el bebé ha estado más tranquilo. Y otra madre nos ha dicho: debido al teletrabajo he podido tener un embarazo muy tranquilo y a mi ritmo. Si yo hubiera querido, podría hacer una siesta y luego volver al ordenador, todo con más tranquilo. Muy bien. Entonces, a ver, otro estudio. Al inicio de la pandemia, Claudia Chiarolanza, una compañera de Universidad de Sapienza de Italia, y Ashley Randall, también una compañera de Arizona, Universidad de Arizona, han invitado a nuestro equipo de investigación a participar en un estudio transcultural sobre el impacto de COVID en parejas. De este estudio han resultado 2 estudios. Un estudio cualitativo, que no fue solo centrado en la pareja, ha sido más abierto, y un estudio cuantitativo, ese sí, solo centrado en las parejas. Ya lo presento después de este. Entonces, este estudio implicaba que los países que participaban tenían que recoger una muestra. Entonces, los datos que traigo ahora son los datos de Portugal apenas, porque ya tenemos datos del estudio transcultural, pero aún no están publicados. Yo no puedo compartir con vosotros ya las conclusiones generales, pero voy a decir lo que hemos verificado en nuestra muestra de 578 personas, a las cuales hemos hecho 3 preguntas sobre el impacto de COVID en la primera ola de pandemia. Y la análisis temática ha revelado que ellos sentían estrés en relación a incerteza hacia el futuro, falta de control de sus vidas, mucho estrés relacionado con el confinamiento, con factores económicos, con
con el empleo, con la familia extensa y nuclear, estrés relacionado con salud, estrés relacionado con infecciones y también con factores comunitarios, como por ejemplo políticas de los gobiernos para hacer frente a la pandemia. Estas 3 preguntas eran muy específicas. ¿Cómo sientes el estrés al nivel individual? ¿Cómo sientes el estrés al nivel de pareja? ¿Y cómo sientes el estrés al nivel comunitario? Y ha surgido una dimensión nueva, que es diferente de lo que estoy hablando ahora, que es la resiliencia ante el estrés. Han sido pocas las personas, mas algunas nos han dicho que no pasa nada, no sentían estrés, que estaba todo mejor ahora do que antes de pandemia. Entonces, algunos ejemplos de frases de personas que tenían una percepción negativa de pandemia. Algunos nos han dicho, tengo miedo a perder mi empleo, o mi principal estrés es no poder andar con libertad. Estoy inerte, no sé si es equivalente en Perú, pero es como estar desempleado, pero recibiendo algún dinero del Estado. Entonces, estoy inerte, entonces me quedo todo el día en casa sin saber cómo va a ser al final del mes. Estoy teniendo dificultades para mantener mi peso. Aquí está una preocupación relacionada con la salud. Tengo miedo de morirme, ya que soy parte de la población de riesgo. Y ejemplos de personas que para ellas no pasa nada. Una nos ha dicho, siento que manejo bien mis emociones, que me quedo ocupada y mantengo la comunicación con mi familia. No siento estrés, muchos han escrito esto. Mi vida es ahora más tranquila, con un mejor ritmo. Y no puedo hacer nada, tengo que mantenerme tranquilo. ¿Vale? Yo he dicho que iba a intentar hablar despacito, espero que me estén acompañando. Y ahora vamos a ver los estudios más específicos, no de la familia, pero de pareja. Y vamos a empezar con el estudio transcultural de que estaba hablando. Este sí, ya tenemos datos finales que están casi publicados, ya tenemos la publicación online, pero no está completa porque aún falta ha habido pequeños errores que tienen que ser cambiados. Pero este estudio ha sido un estudio cuantitativo que ha envolvido más de 14.000 personas de 27 países. Desafortunadamente, Perú no está representado en esta muestra. Los participantes han respondido a una batería de cuestionarios durante la primera ola de pandemia, de marzo hasta julio de 2020. ¿Cuál fue el objetivo de este estudio? Pues comprender cómo las estrategias de afrontamiento conjuntas de la pareja al estrés han contribuido para una mejor relación de pareja durante la pandemia. Cuando hablo en estrategias de afrontamiento conjuntas, estoy hablando en el concepto de dyadic coping diádico, ¿vale? Entonces, el objetivo era perceber cuál es el papel del coping diádico en la forma como las parejas manejan el estrés y cómo esto puede tener un impacto en su calidad relacional. Uno de los principales resultados nos ha dicho que sí, que el coping diádico, o sea, que las estrategias de afrontamiento al estrés que la pareja tiene en conjunto es muy importante, es un amortiguador para la calidad de la relación de pareja. Esto es un resultado esperado,
pero no se ha verificado en todos los países que han participado. Por ejemplo, en Portugal este resultado no se ha verificado. El coping diádico no ha tenido ningún efecto en la relación entre el estrés y la calidad relacional. Tampoco en Chile, que es un país que ha participado y que son vuestros vecinos, tampoco hemos visto esta relación. Entonces, ¿a qué se debe esta variabilidad intercultural en los resultados? Pues hay varias explicaciones posibles. Una tiene que ver con los recursos de la comunidad y de los gobiernos para gestionar la pandemia. A lo mejor gobiernos o parejas que viven en países donde sienten más confianza en sus gobiernos van a ser capaces de desarrollar más estrategias de afrontamiento que sean positivas y que sean conjuntas, por ejemplo. Otra explicación tiene que ver con la extensión de la pandemia en cada país. Por ejemplo, en Portugal, la primera ola, hemos tenido muy pocos casos de COVID. La peor etapa ha sido en 2021, al inicio del año. Entonces, en el momento en que hemos recogido los datos, Portugal tenía muchísimos, estaba en una de las peores etapas de la pandemia. Además de estas explicaciones, tenemos también posibles diferencias en la baseline del estrés en cada país, por cuenta de pobreza, de densidad poblacional. Entonces el punto de partida de comparación de los países puede no ser lo mismo. Y también otros factores culturales que tal vez sea mejor explorar, aprofundar. Y eso hemos hecho en Portugal. Entonces, nos quedamos muy sorpresos que en Portugal las parejas no tienen un coping diádico que pueda ser bueno para ellas, para manejar el estrés de la pandemia. Entonces, lo que hemos hecho ha sido hacer un zoom en nuestros datos y hemos confirmado los resultados del estudio transcultural. En verdad, el coping diádico no ha sido importante para manejar el estrés y su impacto en la calidad de relación. Pero se observó que las estrategias de afrontamiento conjuntas de pareja es un amortiguador del impacto emocional negativo provocado por la COVID, que es una cosa diferente del estrés. ¿Vale? El estrés puede implicar respuestas negativas, pero aquí estamos focando específicamente en el emocional que la COVID ha tenido en la pareja. Y además, esto ocurre sobre todo en las parejas más jóvenes. Así que el tiempo de relación es una variable muy importante. Parece que parejas más jóvenes utilizan mejores estrategias de afrontamiento del estrés que parejas con más tiempo de relación. Y ahora, casi a concluir las investigaciones, os traigo una investigación que está casi terminada, es de una tesis de máster de Felipa Gouveia, que se ha interesado en analizar la relación entre el estrés, la calidad de relación, la satisfacción sexual y la infidelidad online en el peor pico de la pandemia en Portugal, que ha sido en febrero de este año, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos verificado? Que de los 234 participantes, 9 ha afirmado que ha sido infiel online a su compañero o compañera. Y que 25% no ha sido infiel solo porque no hubo oportunidad de hacerlo. Estamos siempre hablando de infidelidad online, ¿vale? Que durante un periodo en que el distanciamiento obligatorio, el distanciamiento social era obligatorio, pues la infidelidad sería más
sencilla si fuera online. Y miren, esta no es una pregunta a la cual se contesta con facilidad, así que tal vez hay más personas que no han dicho o que no han confesado su infidelidad en la encuesta. Otros resultados clave que hemos verificado en este estudio, que ser joven, tener menor tiempo de relación, tener más estrés y no cohabitar con su pareja son factores que están positivamente correlacionados con la infidelidad online, ¿vale? Son factores que predicen la infidelidad. A ver, ¿qué conclusiones podemos ahora pensar? ¿Cómo van a hacer frente las familias al periodo de post-pandemia? ¿Cómo volver a una vida normal? Datilio y Freeman han escrito hace un par de años que lo que caracteriza una crisis no tiene que ver apenas con la situación y sus circunstancias, pero también y sobre todo con la percepción de cada uno sobre el acontecimiento y sobre su capacidad de hacerle frente. La verdad es que las familias son flexibles, son resilientes y son capaces de llegar a su equilibrio, pero es muy probable que hayan consecuencias sistémicas a lo largo y a lo medio plazo. ¿Cómo superar la pérdida de una persona querida de la cual no nos hemos podido despedir? ¿Cómo van las familias cumplir sus tareas normativas del ciclo vital después de un tiempo donde eso no ha sido posible? ¿Y cómo se van a restablecer las relaciones sociales después de meses de distanciamiento social? Pues, desafortunadamente, yo no tengo las respuestas, pero sabemos que una mejor adaptación implica que las familias y las parejas reflexionen sobre su modo de vivir, sobre su sistema de creencias y sobre sus valores, porque sabemos que el modo como uno piensa está entrelazado con el modo como uno se va a relacionar con los otros. También es importante que las familias y las parejas reinventen rituales y rutinas familiares para promover relaciones familiares más profundas y más cercanas. Valentina nos hablaba, por ejemplo, del uso de las TIC para poner en contacto familias que viven en diferentes países o en diferentes ciudades. Entonces, la pandemia puede tener una utilidad muy grande para aproximar personas a pesar del distanciamiento que durante tanto tiempo ha sido una obligación. Y también que replantean los hábitos y las costumbres pre-COVID, que piensen sobre qué era lo viejo normal y qué es el nuevo normal. Así que, conforme vamos haciendo frente a los retos de las crisis, vamos teniendo mayor conciencia de la necesidad de cambios sistémicos en nuestra vida. Y a ver, a lo largo, estoy casi terminando, a lo largo de los últimos meses es verdad que se ha escrito e investigado muchísimo sobre el impacto de COVID-19, pero hay que escribir más, hay que investigar mucho más. Aunque los investigadores han hecho un increíble trabajo, por ejemplo, fueron desarrolladas nuevas medidas, nuevas escalas para se analizaron diferentes niveles sistémicos, fueron cumplidas las condiciones para hacer estudios con seguridad durante el distanciamiento social. A pesar de todo eso, es aún pronto para que se tenga una comprensión más exhaustiva del impacto multisistémico de COVID-19. Así que es necesario más investigación y más reflexión crítica sobre la pandemia. Es seguro que la COVID-19 va a cambiar la forma de hacer las cosas en el futuro, aunque algunos cambios sean más previsibles que otros. Os agradezco mucho por vuestra atención. Espero que me han seguido y que he sido clara en mi ponencia.